Reparó gratis el auto de una anciana y lo despidieron, pero días después descubrió quién era ella. El calor de Zacatecas caía a plomo sobre el techo de lámina del taller mecánico, mezclando el zumbido de los ventiladores con el olor denso a aceite quemado y metal caliente. Era una de esas tardes en que el aire se pega a la piel y el sudor corre por la frente sin dar tregua. En medio del ruido de las herramientas y los motores a medio arreglar, Mateo, un joven de apenas 27 años, se movía con una destreza que contrastaba con su mirada cansada. Su overol, manchado de grasa hasta en las costuras, era el uniforme de una batalla diaria, una que libraba no por gusto, sino por necesidad. Sus manos, callosas y agrietadas, contaban la historia de un esfuerzo silencioso, de cada peso ganado con sudor para comprar los medicamentos de su madre enferma, la única familia que le quedaba en un modesto barrio a las afueras de la ciudad. Aquella mañana, entre el ir y venir de clientes apurados, una figura frágil se abrió paso en el taller. Era una anciana de aspecto humilde, con un vestido floreado que había visto mejores días y unos zapatos gastados por el tiempo. Caminaba despacio, apoyándose ligeramente en las paredes, pero sus ojos transmitían una serenidad que parecía fuera de lugar en aquel caos de ruido y grasa. Se acercó a Mateo, quien limpiaba una bujía con un trapo, y con una voz suave, casi un susurro, le dijo: «Buen día, mijo. Mi carrito anda haciendo un ruido muy feo, como si se le fuera a salir el corazón, y la verdad no sé qué hacer». Mateo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella y una sonrisa amable se dibujó en su rostro, borrando por un instante el cansancio. «No se preocupe, señora. Déjemelo a mí. Ahorita mismo le echamos un ojo y vemos qué tiene. Pase a sentarse a la sombra, que el sol está bravo». Mientras Mateo se sumergía en las entrañas del viejo motor, comenzaron a conversar. La señora se llamaba Doña Carmen y vivía sola en una casita rumbo a Jerez, un lugar tranquilo donde los días pasaban lentos. Hablaba con la cadencia de quien ha vivido mucho, y Mateo, entre el ruido de una llave de tuercas y el chirrido de una pieza oxidada, le contó de su madre, de sus noches en vela, cuidándola, y de los sacrificios que hacía para que no le faltara nada. «Usted me recuerda mucho a ella, a mi mamá», confesó Mateo con una sinceridad que le nació del alma, mientras ajustaba una banda. «Por eso siempre que puedo, ayudo a las personas de su edad. Siento que es como cuidarla a ella un poquito». Doña Carmen lo escuchaba en silencio y una sonrisa genuina, cargada de ternura, iluminó su rostro arrugado. Vio en aquel muchacho no a un mecánico, sino a un hijo bueno, a uno de esos corazones nobles que ya casi no se encuentran en el mundo. Cuando el motor por fin dejó de toser y ronroneó con un sonido estable, Mateo se limpió las manos en el trapo y se acercó a ella. «Listo, doña Carmen, ya quedó como nuevo. Solo era una pieza suelta y una limpieza profunda. No volverá a darle problemas». La anciana asintió agradecida, sus ojos brillando, y entonces, con un gesto torpe, empezó a buscar en su pequeño bolso de tela. Rebuscó por un momento, frunció el ceño y finalmente murmuró con la voz teñida de pena: «Ay, hijo, qué vergüenza. Creo que con las prisas dejé la cartera en la casa. No sé cómo voy a pagarte». Mateo se quedó mirándola un instante. Vio la angustia en sus ojos y su corazón se encogió. Pensó en su madre, en la fragilidad de la vejez, y tomó una decisión. «No se preocupe por eso, de verdad. Solo prométame que va a manejar con mucho cuidado para llegar bien a su casa». Ella lo miró, incrédula. «¿Y tu patrón? ¿No se va a enojar contigo?». Mateo esbozó una sonrisa melancólica, una que escondía el peso de sus propias batallas. «Hay cosas más importantes que el dinero, doña Carmen. Usted llegue segura, eso es lo que importa». Pero esa frase, cargada de bondad, fue escuchada por quien no debía. Don Rogelio,
el dueño del taller, un hombre de ceño fruncido y manos siempre metidas en los bolsillos, había estado observando la escena desde su pequeña oficina. Salió hecho una furia, con el rostro rojo de ira, y se paró frente a Mateo, gritando para que todos los demás empleados escucharan: ¿que hay cosas más importantes que el dinero? Estás completamente loco, Mateo. ¿Le arreglaste el carro gratis a esta señora? Con razón vives en la miseria y nunca sales de tus deudas. Estás despedido. La humillación cayó sobre Mateo como un balde de agua helada. Doña Carmen observaba la escena con los ojos abiertos por el horror, sin poder articular palabra. Veía cómo aquel joven de corazón noble era aplastado por la crueldad de un hombre que solo entendía el lenguaje de las monedas. Con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar, Mateo se quitó lentamente los guantes de trabajo, los dejó sobre el mostrador y miró a su jefe con una dignidad que lo hizo parecer más grande. «Gracias por la oportunidad, don Rogelio». Luego, con un nudo en la garganta, añadió en voz baja, casi para sí mismo: «Supongo que mi mamá tendrá que esperar un poco más por sus medicinas». Doña Carmen quiso intervenir, defenderlo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Lo único que pudo hacer fue acercarse a él mientras recogía su modesta caja de herramientas y darle un abrazo fuerte. Un abrazo que intentaba decirle todo lo que su boca no podía. Vio cómo Mateo se alejaba con los hombros caídos, perdiéndose en el sol inclemente de la tarde. Don Rogelio, sin una pizca de remordimiento, se giró hacia ella y le espetó con desdén: «Y usted, señora, la próxima vez que venga, traiga dinero. Esto es un negocio, no una casa de caridad». Ella no le respondió. Se subió a su auto en silencio, pero mientras giraba la llave y escuchaba el motor ahora sereno, una decisión inquebrantable ya había echado raíces en su mente. El destino de aquel joven bueno estaba a punto de cambiar, y ella misma se encargaría de que así fuera. Aquella noche, bajo una lluvia torrencial que parecía querer limpiar la tristeza de la ciudad, Mateo llegó a su casa, con el corazón hecho pedazos y el alma empapada. Su madre, desde su cama, notó la sombra en su mirada, pero él forzó una sonrisa y le dijo que todo estaba bien, que solo había sido un día pesado. Por dentro se sentía un fracasado, un hombre derrotado por un mundo que no premiaba la bondad. Lo que él no podía ni imaginar era que doña Carmen no era una simple anciana de un pueblo cercano. Era mucho, mucho más que eso. Amigos, estamos apenas comenzando este viaje juntos y cada historia como la de Mateo necesita una voz para ser contada. Este canal es nuevo, es pequeño, y cada uno de ustedes que decide suscribirse es como el combustible que nos permite seguir adelante. Si esta primera parte te ha conmovido, te pido de corazón que te tomes un segundo para unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo es lo que hará posible que más relatos como este salgan a la luz y lleguen a quienes necesitan escucharlos. Prometo que el resto de esta historia te dejará sin aliento. La lluvia torrencial que caía sobre Zacatecas esa noche parecía querer lavar la humillación de las calles, pero no podía limpiar la herida en el corazón de Mateo. Caminó con los hombros caídos, el overol ahora empapado no de grasa, sino de agua sucia, sintiendo el peso de la derrota en cada paso. El sonido de sus botas, chapoteando en los charcos, era el único eco de su fracaso. Al llegar a su pequeña casa de paredes descarapeladas, su madre lo esperaba en la cocina, con una taza de té de manzanilla humeante entre sus manos temblorosas. Ella no necesitaba preguntar. La tristeza en los ojos de su hijo era una respuesta más clara que cualquier palabra. Él forzó una sonrisa, una máscara frágil que no engañaba a nadie, y le dijo que solo estaba cansado, que el día había sido largo, pero por dentro se sentía hueco, un motor al que le habían quitado la pieza más importante. A la mañana siguiente,
El sol pegaba con fuerza, indiferente al drama de la víspera. La realidad golpeó a Mateo con la crudeza de un martillo frío. Estaba desempleado. Con el corazón en un puño, se puso su camisa más presentable, la que guardaba para las fiestas del barrio, y salió a buscar trabajo. Recorrió taller por taller, desde los más grandes en la avenida principal hasta los más pequeños escondidos en los callejones de la colonia. En cada lugar, la respuesta era una variación del mismo portazo. Algunos dueños lo miraban con desconfianza, otros con una lástima que dolía más que el rechazo. Pronto entendió por qué. Don Rogelio, con su lengua afilada y su orgullo herido, se había encargado de esparcir el veneno. Había llamado a sus colegas, contando una versión torcida de la historia, pintando a Mateo como un ingenuo irresponsable que regalaba el trabajo y ponía en riesgo el negocio. Lo había marcado como un mal elemento. Mientras tanto, en una parte más acomodada de la ciudad, doña Carmen no estaba lamentándose. Sentada en la sala de su casa, una vivienda sobria pero elegante que no ostentaba su riqueza, repasaba mentalmente cada detalle del encuentro en el taller. La bondad en los ojos de Mateo, la tristeza genuina al hablar de su madre, la dignidad con la que aceptó el despido. Había algo en ese muchacho que le recordaba dolorosamente a su propio hijo, a quien había perdido años atrás en un accidente. No era solo la edad o el oficio, era esa luz interior, esa integridad que el dinero no puede comprar y que la vida rara vez premia. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. No era una mujer de impulsos. Su fortuna la había construido con decisiones calculadas, y esta no sería la excepción. Necesitaba saber más, necesitaba confirmar que su instinto no la engañaba. Al día siguiente, conduciendo un auto discreto que nadie asociaría con su verdadero estatus, Carmen se dirigió al barrio de Mateo, estacionó a un par de cuadras y caminó observando las casas humildes, los niños jugando en la calle con una pelota ponchada, el olor a frijoles recién cocidos que se escapaba por las ventanas abiertas. Vio la fachada de la casa de Mateo, la misma que él había descrito con tanto cariño y preocupación. Desde la esquina, vio a una vecina barriendo su banqueta y se acercó con una sonrisa amable, fingiendo buscar una dirección. Con sutileza, guió la conversación hacia la familia que vivía en la casita del fondo. La mujer, doña Elvira, no tardó en hablar maravillas. Contó cómo Mateo cuidaba a su madre enferma con una devoción infinita, cómo siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, aunque él mismo tuviera poco. Cada palabra confirmaba lo que el corazón de Carmen ya sabía. Las semanas que siguieron fueron una lenta agonía para Mateo. Sus pocos ahorros se evaporaron como agua en el desierto. La caja de los medicamentos de su madre, que antes parecía siempre llena, ahora lo miraba con un vacío amenazante. La desesperación comenzó a carcomer su optimismo. Una tarde, después de ser rechazado en el último taller que le quedaba por visitar, se sentó en una banca de la plaza mirando sus manos. Esas manos callosas, expertas en dar vida a los motores, ahora se sentían inútiles. La vergüenza lo invadió cuando se vio obligado a aceptar un trabajo lavando coches en el estacionamiento de un supermercado por unas cuantas monedas. El agua fría y el jabón barato agrietaban su piel, un recordatorio constante de lo bajo que había caído. Pero cada noche, al llegar a casa, le entregaba a su madre el poco dinero ganado, diciéndole que era un adelanto de un nuevo empleo prometedor. Doña Carmen, por su parte, ya había puesto en marcha su plan. Se reunió con su abogado de confianza, un hombre que conocía su aversión a la ostentación y su olfato para las buenas inversiones. Sobre la mesa de caoba de su despacho, no extendió reportes financieros ni análisis de mercado, sino la historia de un joven mecánico de Zacatecas. Le dio instrucciones precisas, detalladas, que sorprendieron al letrado por su audacia
y su profundo componente humano. No estaba adquiriendo un negocio, estaba invirtiendo en una persona. Movilizó una parte de su capital silencioso, activando contactos en la industria automotriz que no había usado en años. Todo se hizo con la máxima discreción, un operativo silencioso destinado a cambiar un destino que parecía sellado por la injusticia. Una noche, mientras Mateo contaba las monedas para comprar la mitad de la dosis de la medicina de su madre, su viejo celular vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Dudó en contestar, pensando que sería otra llamada de cobranza. Finalmente, con un suspiro, descolgó. Una voz profesional, serena y masculina, se presentó como el representante de un nuevo grupo inversor. Le hablaron de una oportunidad única, un puesto de gerente de taller para un centro automotriz de alta gama que estaba por inaugurarse. El sueldo que mencionaron hizo que a Mateo se le secara la boca. Era más de lo que había ganado en toda su vida. La desconfianza lo invadió de inmediato. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, una broma cruel del destino. Preguntó el nombre de la empresa, pero la voz fue evasiva, limitándose a darle una dirección en un parque industrial a las afueras, rumbo a Jerez. La duda lo carcomía. Se lo contó a su madre, cuya primera reacción fue el miedo. Podría ser un engaño, una trampa, pero luego vio en los ojos de Mateo una chispa que no había visto en semanas, una mezcla de terror y una esperanza casi extinta. «No tienes nada que perder, mijo», le dijo ella, acomodándose el rebozo. «Y quizás, solo quizás, sea la respuesta a nuestras oraciones». Con esas palabras como único combustible, Mateo tomó su decisión. Pasó la noche sin dormir, planchando su única camisa de vestir hasta que no quedó ni una arruga, ilustrando sus zapatos gastados hasta que reflejaron su rostro ansioso. Sentía que se preparaba no para una entrevista, sino para un juicio final. El viaje en el camión urbano hacia el parque industrial fue un tormento. Cada kilómetro que lo alejaba de su barrio familiar lo adentraba en un territorio desconocido, un mundo de naves industriales impecables y asfalto recién pavimentado que parecía burlarse de sus orígenes humildes. Se sentía como un intruso, un peón en un tablero de ajedrez que no entendía. Bajó en la parada indicada y caminó bajo el sol inclemente, con el papelito de la dirección sudado en la mano. Cuando finalmente llegó al número que le habían indicado, se quedó sin aliento. Ante él se erigía un edificio monumental, una estructura de cristal y acero pulido que brillaba con la promesa de tecnología y modernidad. Pensó que se había equivocado, que el número estaba mal. Esto no era un taller, era la sede de una corporación. Estaba a punto de dar media vuelta, con el sabor amargo de la humillación en la boca, convencido de que todo había sido una broma macabra. Justo en ese momento, sus ojos se fijaron en un letrero enorme sobre la entrada principal. Estaba recién colocado, cubierto aún por un plástico protector, pero las letras azules eran inconfundibles. Leyó el nombre 1, 2, 3 veces, pero no cambiaba. Autocentro Mateo Rivas, su propio nombre. El mundo pareció detenerse, un torbellino de confusión, incredulidad y miedo lo paralizó. ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Sintió que el aire le faltaba, que las piernas no lo sostenían. Justo cuando el pánico amenazaba con consumirlo, la puerta de cristal se deslizó abierta con un susurro silencioso. Una figura familiar apareció en el umbral, recortada contra la luz del interior. Era doña Carmen, pero no la anciana frágil y humilde que recordaba. Estaba erguida, con una serenidad imponente, y sus ojos, antes nublados por la preocupación, ahora brillaban con una autoridad tranquila. Le dedicó una sonrisa que disipó todas las sombras. «Mateo», dijo, con su voz suave pero firme, «qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando».
Cuando llegó a la dirección indicada, Mateo sintió que el corazón se le detenía en el pecho. No era una oficina modesta ni un taller en expansión. Ante él se alzaba una nave industrial completamente nueva, reluciente bajo el sol de Zacatecas, con ventanales impecables y un portón de acero que parecía la entrada a otro mundo. Sobre él, unas letras enormes y recién pintadas formaban un nombre que le robó el aliento: Autocentro Mateo Rivas. Por un instante, pensó que era una broma cruel del destino, una equivocación tan grande que solo podía traer más dolor. Estaba a punto de dar media vuelta, convencido de que aquel lugar no era para él, cuando una voz suave y familiar lo ancló al suelo. «Te estaba esperando, Mateo». Doña Carmen salió de una puerta lateral, y por primera vez, él no la vio como una anciana humilde, sino como una mujer con una serenidad y una fortaleza que llenaban todo el espacio. Vestía de manera sencilla, pero su mirada tenía un brillo de propósito. Se acercó a él, que seguía paralizado, y le tendió una pequeña llave con un llavero de cuero. «Este lugar es tuyo. Lo construí porque vi en ti lo que más escasea en este mundo. Un corazón bueno que no pide nada a cambio. Me recordaste tanto a mi hijo, a quien perdí hace muchos años en un accidente. Desde entonces busqué a alguien que llevara esa misma luz, esa misma decencia». Mateo no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que sentía que le quemaba el pecho y le limpiaba el alma. Dejó caer la mochila raída que llevaba y abrazó a doña Carmen con una fuerza que mezclaba gratitud, incredulidad y el cariño de un hijo que recupera a su madre. Ella le devolvió el abrazo con ternura, acariciándole la espalda. «Solo prométeme una cosa, mijo», susurró ella con la voz quebrada por la emoción. «Prométeme que nunca vas a cambiar, que nunca dejarás que las personas como don Rogelio te convenzan de que ser bueno es una debilidad». La noticia de la apertura del Autocentro Mateo Rivas corrió como pólvora por toda la ciudad. No era solo un taller nuevo, era el más moderno de la región, equipado con tecnología de punta que muchos solo habían visto en revistas. Los clientes empezaron a llegar, atraídos por la curiosidad y retenidos por la honestidad y el talento de Mateo. Un día, incrédulo y consumido por la envidia, don Rogelio se presentó en el lugar. Encontró el taller lleno de vehículos, con una cuadrilla de jóvenes mecánicos trabajando con una energía y una disciplina que él jamás había logrado en su propio negocio. Mateo, con un overol limpio y una tabla de trabajo en la mano, coordinaba todo con la confianza de un líder nato. Don Rogelio se acercó con una sonrisa torcida, incapaz de ocultar su asombro y su resentimiento. «Parece que la vida te ha recompensado, muchacho», dijo, con un tono que intentaba ser casual, pero que destilaba amargura. Mateo levantó la vista y su mirada era serena, sin rastro de rencor. «La vida no me recompensó, don Rogelio. La vida solo me devolvió lo que el orgullo de otros me quitó». En ese momento, doña Carmen, que estaba sentada en una pequeña oficina de cristal tomando un café, se acercó a ellos y añadió con una voz tranquila pero firme: «Yo invierto en personas, no en ganancias, y usted, Rogelio, perdió a la mejor persona que tenía». Desde ese día, el Autocentro Mateo se convirtió en un símbolo de esperanza en Zacatecas. Fiel a su promesa, Mateo empezó a contratar a jóvenes de barrios humildes, muchachos sin experiencia a los que nadie más les daba una oportunidad, enseñándoles el oficio con la misma paciencia y bondad que definían su carácter. Por las tardes, sin falta, conducía hasta la pequeña casa de doña Carmen, a veces con un ramo de flores, otras simplemente para sentarse a tomar un café de olla y escuchar sus historias. Ella ya no estaba sola. Había recuperado al hijo que la vida le había arrebatado. Y Mateo había encontrado a la madre que siempre había soñado con ver feliz y sin preocupaciones. Un año después,
La salud de doña Carmen comenzó a desvanecerse. El tiempo, que todo lo da, también lo quita. Mateo cuidó de ella con una devoción inquebrantable, pasando noches en vela a su lado, asegurándose de que no le faltara nada, devolviéndole cada gramo del amor y la fe que ella había depositado en él. En una tarde tranquila, mientras el sol teñía el cielo de naranja, ella tomó su mano con las pocas fuerzas que le quedaban. «Sabía que harías algo grande, mijo», susurró con una sonrisa serena en los labios antes de cerrar los ojos para siempre. Mateo sostuvo su mano, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas, y respondió en un murmullo: «Nada de esto habría sido posible sin usted, mamá». Meses después, en la pared principal del taller, justo encima de la recepción donde todos los clientes pudieran verla, Mateo mandó colgar una placa de madera tallada a mano. No tenía logotipos ni adornos, solo una frase simple y poderosa: «Dedicado a Carmen Rivas, que me enseñó que ser bueno nunca es un error». A menudo, cuando los nuevos clientes esperaban su vehículo, leían la placa y preguntaban con curiosidad quién había sido esa mujer. Mateo, entonces, dejaba por un momento sus herramientas, se limpiaba las manos de grasa y, con una sonrisa melancólica, pero llena de paz, simplemente respondía: «Ella fue la razón por la que yo creo en las segundas oportunidades». Y así, la historia de Mateo y doña Carmen nos recuerda una verdad que a menudo olvidamos en el ruido del día a día. La bondad nunca es un error. Es una semilla que plantamos sin saber en qué tierra caerá, pero que siempre, de una forma u otra, encuentra la manera de florecer y volver a nosotros. El valor de una persona no está en lo que acumula, sino en lo que es capaz de dar sin esperar nada a cambio. En un mundo que a menudo premia la dureza, un corazón noble es el acto de rebeldía más grande y la inversión más segura, una luz que, aunque parezca pequeña, tiene el poder de cambiar destinos enteros y recordarnos que todos merecemos una segunda oportunidad. Nos llena el alma saber que nos acompañaste hasta el final de este relato. Si esta historia tocó alguna fibra de tu corazón, nos encantaría que nos lo contaras en los comentarios. Dinos desde qué ciudad o país nos estás escuchando, porque cada mensaje nos hace sentir que esta comunidad es una gran familia unida por las mismas emociones. Te pedimos con mucha humildad que nos apoyes con tu suscripción, dándole me gusta al video y compartiéndolo con alguien que necesite un recordatorio de que hacer el bien vale la pena. Cada uno de esos gestos es el combustible que nos permite seguir buscando y contando estas historias. Y si lo sientes, un simple gracias en los comentarios es para nosotros el mayor de los regalos. Gracias por tu tiempo y por tu compañía. Recuerda que, aunque a veces el camino se sienta solitario, nunca estás solo del todo. Aquí siempre tendrás un espacio, una historia y una voz amiga que te recordará la fuerza que llevas dentro. Que la vida te trate con la misma generosidad que tú le ofreces al mundo y que la fe en la gente buena nunca te abandone. Cuídate mucho y hasta que nuestros caminos vuelvan a encontrarse.